Pasemos a los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos son aquellos que presentan menor prevalencia de efectos adversos motores, ¿sí? Esto en general se postulaba por un aumento, digamos, una selectividad mesolímbica, o sea, un bloqueo dopaminérgico preponderante sobre la vía mesolímbica y no tanto sobre la vía nigroestriatal. ¿Cómo es que generan esta suerte de selectividad límbica? Bueno, por todos los mecanismos que mencionamos antes. O sea, no solamente van a bloquear, en algunos casos, ser antagonistas del receptor dopaminérgico exclusivamente, sino que a veces lo van a modular, o sea, van a ser agonistas parciales. Esto la ventaja que tiene es que si la vía mesolímbica está demasiado activada, van a funcionar como antagonistas. Y si la vía mesocortical, por ejemplo, o nigroestriatal está poco activada porque hay poca dopamina, van a funcionar como agonistas parciales. ¿Sí? Van a funcionar como agonistas. Entonces, el dualismo competitivo es una estrategia interesante a la hora de pensar eh, cómo puedo desarrollar un antipsicótico atípico. Después hay otros receptores que pueden tener relevancia, como los receptores dopaminérgicos de tipo 3 y 4, como otros receptores que quizás puedan estar más presentes en la vía mesolímbica que en la vía nigroestriatal. Y por otro lado, otros receptores que pueden estar en juego que disminuyan justamente el impacto nigroestriatal, como mencionamos el bloqueo del receptor muscarínico o la regulación que puede llegar a tener los receptores serotoninérgicos. El receptor serotoninérgico 5-HT2A, que es el que más nos interesa en este punto, tiene una ventaja, que es que disminuye la liberación de dopamina en la vía mesolímbica sin alterar las vías mesocorticales, o sea, tienen un menor impacto o tendrían un menor impacto sobre síntomas negativos y síntomas cognitivos porque la regulación de la liberación de dopamina ahí no tendría que ver con el bloqueo del receptor serotoninérgico. Y a la vez, este bloqueo podría mejorar la liberación de prolactina. ¿Sí? Eh, Después hay otros receptores serotoninérgicos que vamos a ver que pueden tener cierto impacto eh, con el manejo de eh, los efectos adversos. ¿Cuáles son los antipsicóticos atípicos? Bueno, a mí me interesa que recuerden la clozapina, que es el primer antipsicótico atípico que se desarrolló por ser una droga patrón y por ser muy útil en esquizofrenia resistente. Eh, la verdad que yo tomé del libro Stahl las caracterizaciones vinculadas con cómo terminan los antipsicóticos, las pinas, como la clozapina, la olanzapina, muy similar a la clozapina, la quetiapina y la acenapina, pueden ser fármacos que tengan que recordar, principalmente los primeros tres, que tienen un antagonismo 5-HT2A importante. Las donas, como la risperidona, la paliperidona, que es el metabolito activo de la risperidona, pero que se comercializa como una droga patrón, eh, la cipresidona y la luracidona son antipsicóticos que tienen que reconocer. La luracidona principalmente porque es un nuevo antipsicótico que se desarrolló y la risperidona porque puede reemplazar al aloperidol en las indicaciones, por ejemplo, del síndrome confusional, principalmente para disminuir los síntomas de agitación en ellos. Y los PIPs me interesan porque son agonistas parciales, como el aripiprazol, el brexpiprazol, perdón, y los RIPs como la cariprazina, que es uno de los últimos antipsicóticos que salió al mercado. No menciono mucho el Certindol o la sulpirida y la amisulpirida, son fármacos que no se utilizan tanto hoy en día, pero que también podrían tener cierta selectividad límbica y funcionar como antipsicóticos atípicos. La clozapina les dije que era importante que la recordaran. El bloqueo 5-HT2A, que se postula como una ventaja para poder tener efecto antipsicótico y no tener tanto impacto sobre los síntomas motores, se descubrió justamente por el estudio de esta molécula. ¿Por qué se estudió tanto esta molécula? Porque era un muy buen antipsicótico, o sea, es el único que tiene demostrado una mejor eficacia comparado con otros
y que puede tener una mejoría de los síntomas negativos y que encima tiene hallazgos de que reduce el riesgo de suicidio en pacientes con psicosis, ¿sí? Fantástico este psicofármaco. La cuestión o el mayor problema que fue retirado del mercado en la década del 60-70 y después volvió a estar incorporado es porque producía riesgo de agranulocitosis. O sea, un paciente que toma clozapina requiere una farmacovigilancia intensiva, o sea, uno tiene que hacerles hemogramas controles para ir a la pesquisa de este efecto adverso, porque es grave, ¿no? O sea que por algún mecanismo idiosincrático disminuye el nivel de neutrófilos en sangre, ¿sí? Entonces, todo paciente que reciba clozapina, mientras reciba, debe hacerse un control hematológico en las primeras 18 semanas, o sea, los primeros 4 meses, tiene que ser semanal. Y luego mensual hasta que interrumpa el tratamiento, ¿sí? Que es muy poco probable que lo interrumpa por clozapina, digamos, salvo que el paciente eh, tenga algún otro efecto adverso grave. eh, lo más probable es que si llegó a este punto es que tiene una esquizofrenia resistente. Entonces va a ser más difícil retirarle la medicación en algún momento. Eh, no se usa de primera línea justamente por este riesgo de aganulocitosis que tiene y aparte tiene muchos más efectos adversos que nada vamos a mencionar. Tiene que llevarse las pautas de alarma el paciente. O sea que si en algún momento desarrolla fiebre, dolor de garganta o algún síntoma sistémico que pueda eh, dar cuenta que puede estar cursando una infección, vamos a tener que hacer un hemograma. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga los glóbulos blancos bajos. Si tiene los glóbulos blancos bajos, me cambia el algoritmo de tratamiento de esa infección, ¿no? O sea que si tiene dolor de garganta, si tiene fiebre, debería ir a hacerse un hemograma con urgencia y si da bajo, probablemente requiera una internación para el abordaje de esa infección. Otra cuestión problemática con la clozapina es que desciende el umbral convulsivo. Diferente a otros antipsicóticos, puede disminuir el umbral convulsivo por la dosis que estemos manejando. O sea, en los otros antipsicóticos dependía de si había una condición predisponente. En este caso, la disminución del umbral convulsivo tiene que ver con la dosis. Entre mayor sea la dosis, mayor probabilidad de que genere convulsiones o epilepsia. Entonces muchas veces los psiquiatras cuando llegamos a cierto nivel de dosis agregamos un anticonvulsivante para prevenir este efecto. Muchas veces hacemos un electroencefalograma para ver si hay alguna actividad epileptógena de base. Y un efecto adverso que quizás no es grave, pero es muy molesto, o puede ser grave si le dificulta dormir al paciente con la sedación que produce este psicofármaco, puede ser muy problemático, es la cialorrea, o sea, el aumento de la producción de saliva. Es muy marcado, ¿eh? Los pacientes refieren que mojan la almohada o a veces puede generarle tos y el riesgo de la sedación y de broncoaspiración puede ser grande. Entonces hay que darle pautas de cuidado a este paciente. Por otro lado, la clozapina es el que más aumento de peso genera dentro de los antipsicóticos atípicos. Entonces es el que más riesgo de síndrome metabólico produce. Va a ser muy importante trabajar en el estilo de vida y otros factores de riesgo del paciente, especialmente si fuma. Eh, el aumento de peso es muy marcado en las primeras 4 o 12 semanas, con un aumento del 20 o hasta del 50% del índice de masa corporal. Puede generar resistencia a insulina y alteraciones en los lípidos plasmáticos. Así que va a haber que tener mucho seguimiento intensivo con este paciente, especialmente el diálogo con el cardiólogo o el clínico que pueda estar abordando al paciente a la par. Y en las primeras 4 o 6 semanas puede generar una toxicidad cardíaca con miocarditis. O sea que si el paciente presenta fiebre, eh, algún tipo de dolor de pecho o alteraciones a nivel de la tensión arterial, va a ser importante buscar alguna inflamación del miocardio con los estudios pertinentes eh, para evaluar la discontinuación del tratamiento. La olanzapina es un fármaco que se desarrolló a partir de la clozapina, justamente buscando una molécula que se parezca pero que no produzca granulocitosis. Eh,
No tiene tanto riesgo de granulocitosis como la clozapina, eh, pero está contraindicada en pacientes que recibieron clozapina y desarrollaron granulocitosis. Eh, Viene en preparados dispersables, es muy sedativa, se utiliza mucho como estabilizador del ánimo. Una cosa que no les dije es que el bloqueo 5-HT2C que vimos en la fluoxetina también puede estar presente en los antipsicóticos. Entonces, una de las indicaciones que se piensa de algunos antipsicóticos es como antidepresivos, ¿no? Justamente por este bloqueo serotoninérgico podría mejorar la liberación de dopamina en la vía mesocortical y eso tener un impacto afectivo positivo en los pacientes. O sea que mejora los síntomas negativos en la esquizofrenia y mejoraría algunos síntomas afectivos en la depresión. La olanzapina también puede darse por vía intramuscular, distinto a la clozapina. La clozapina solo puede darse por vía oral. Y algo que no dije de la clozapina, que es muy interesante, es que se metaboliza por el citocromo 1A2 y 1A1, que son inducidos por el cigarrillo. Entonces, personas que fuman probablemente requieran dosis mayores de clozapina. Y los pacientes con psicosis suelen fumar mucho, así que eso suele ser algo para trabajar necesariamente por la salud del paciente y el riesgo cardiovascular y también para optimizar el tratamiento farmacológico. La risperidona es el más típico de los atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un bloqueo dopaminérgico muy potente, o sea que a bajas dosis bloquea con mucha afinidad el receptor dopaminérgico. Entonces, es el que de los atípicos más síntomas extrapiramidales puede generar. Esto es dosis dependiente, obviamente, tiene un metabolito activo, como la paliperidona, que tiene una vida media prolongada, y pueden darse en preparados de depósito, principalmente la paliperidona, que puede ser de hasta 3 meses la duración del efecto. ¿Sí? Con respecto a la quetiapina, me interesa que lo reconozcan porque es un fármaco que tiene muchas facetas. Por un lado, a bajas dosis eh, tiene, prevalece el efecto de bloqueo histaminérgico. Entonces va a ser más que nada hipnótico. A dosis intermedias va a aparecer con mayor importancia bloqueos de otros receptores que pueden ayudar a los síntomas afectivos. Por ejemplo, el agonismo parcial del receptor serotonérgico 1A, el bloqueo del receptor 5-HT2C y hasta algún efecto inhibidor de la recaptación de noradrenalina. ¿Sí? Aparte de que empieza a aparecer el bloqueo dopaminérgico y el bloqueo 5-HT2A. ¿Sí? Y a dosis más altas aún, sí tiene un mecanismo de acción preponderante antipsicótico. O sea que para llegar a la dosis antipsicótica, uno va a tener que ir titulándolo hasta una dosis elevada. El problema con la quetiapina es que presenta muchos efectos adversos cardiovasculares. ¿A qué me refiero con esto? Bloqueo alfa 1 muy marcado, o sea que puede generar hipotensión marcada. Por eso la titulación es lenta. Es una droga bastante sedativa, hay que ver si lo tolera el paciente. Y, eh, perdón, y es importante tener presente que se utiliza mucho para cuadros afectivos. Pacientes que utilizan antipsicóticos más típicos no tienen tanta mejoría de los síntomas afectivos porque el bloqueo dopaminérgico por otras vías es problemático. Un dato interesante es que al ver que este bloqueo receptor 5-HT2A era relevante para el efecto antipsicótico con esta nueva hipótesis de que la serotonina podía influir sobre la psicosis, se buscó un antipsicótico que no bloqueara el receptor eh, dopaminérgico y se desarrolló con éxito. La pimavanserina es el único antipsicótico comercializado hoy en día que no bloquea el receptor dopaminérgico. Solamente bloquea el receptor 5-HT2A. Hasta podría tener un efecto antagonista inverso según la bibliografía que lea. También bloquea el receptor 5-HT2C,
y está probado más que nada para la psicosis en pacientes con Parkinson. De hecho, la psicosis en pacientes que tienen Parkinson llamaba mucho la atención porque no tenía que ver, quizás el paciente no estaba recibiendo un antiparkinsoniano y desarrollaba psicosis igual. Entonces, había algo acá, que la hipodopaminergia no cerraba y evidentemente había otros mecanismos puestos en juego. Entonces, para tratar la psicosis en Parkinson o en pacientes que tienen algún tipo de demencia que cursa con síntomas psicóticos, la pimavanserina sería una droga de elección para evitar los efectos adversos motores más prevalentes en pacientes de estas características y poder regular los síntomas psicóticos. ¿Cuál es el problema? Como tienen en general todos los psicofármacos que vimos hasta ahora, tanto antidepresivos como antipsicóticos, los efectos adversos cardiovasculares. Y dentro de los efectos cardiovasculares problemáticos está la prolongación del QTC. Que eso hay un reporte de la mayoría de los antipsicóticos. Entonces, si en algún momento les preguntan qué drogas prolongan el QT, los antipsicóticos y los antidepresivos van a ser fármacos que van a tener que mencionar. Los antipsicóticos atípicos son bastante seguros en el embarazo. En general son de categoría C. La clozapina podría ser de categoría B, siempre y cuando no se titule en el embarazo. Y el mayor problema está en el tercer trimestre, ¿sí? Con los efectos adversos en el neonato por la discontinuación del fármaco o los efectos sedativos que puedan llegar a tener en esta nueva vida que no tiene los mecanismos de eliminación tan desarrollados. Lo que sí se desconocen los efectos a largo plazo en el neurodesarrollo de estos pacientes que estuvieron expuestos a antipsicóticos durante el embarazo, o durante su gestación, mejor dicho. Hay un aumento de riesgo de diabetes gestacional, entonces muchas de las alteraciones en el embarazo pueden tener que ver con esto y son drogas bastante seguras en el embarazo, la lactancia. O sea que hoy en día no se interrumpe la lactancia en pacientes que están recibiendo olanzapina, risperidona, haloperidol o quetiapina, entre otros antipsicóticos. No todos los antipsicóticos tienen las mismas recomendaciones en la lactancia, pero estos que mencioné están aconsejados en el uso en pacientes que están, que están lactando. Entonces los antipsicóticos pueden utilizarse para los trastornos psicóticos que pueden tener la esquizofrenia como su protagonista, pero puede haber otras situaciones donde haya psicosis, como los trastornos de ánimo, la excitación psicomotriz, obviamente, y ahí usamos las ventajas de la aplicación intramuscular del haloperidol, que es uno de los que más se utiliza. La olanzapina puede utilizarse por vía intramuscular, y después están los más sedativos, como la levomepromacina, pero no hay muchos otros antipsicóticos que se utilicen o se comercialicen hoy por vía intramuscular. Em, Tengan cuidado a la hora de administrar en conjunto benzodiazepinas con haloperidol, porque si por ejemplo uno utiliza una benzodiazepina en la misma jeringa, podría llegar a ser incompatible, o sea que precipiten y no se absorba de la manera que uno esperaría. Así que ojo con eso. Y otra indicación puede ser el manejo del síndrome confusional. Recuerden que el síndrome confusional hay una causa orgánica de fondo que hay que solucionar. Una infección, un globo vesical, una insuficiencia cardíaca, el uso de algún otro fármaco que haya producido sedación y alteración en el sensorio. Si el paciente está agitado y se está arrancando las vías en la internación, uno puede usar haloperidol o risperidona en bajas dosis para disminuir el nivel de intranquilidad de la agitación. Pero no es solo un tratamiento sintomático, no es el tratamiento de base. Y pueden utilizarse también para las alteraciones conductuales de la demencia. Obviamente uno va a utilizar fármacos haciendo un balance de riesgo-beneficios. Drogas sedativas tienen la contra de generar un nivel de sensorio menor, pueden prevalecer las caídas, pero no alteran el aparato motor y no generan caídas por ese lado. ¿Sí? Y hay otros usos más raros, como por ejemplo la clorpromacina con el tipo intratable. También en algún momento se desarrolló el droperidol como un fármaco para la anestesia, la anestesia o neuroleptoanalgesia, en donde se busca justamente esta tranquilidad emocional, o sea, el síndrome neuroléptico, para poder regular o llegar a los objetivos de la anestesia. Hoy en día no tiene tanto uso.
Les dejo la bibliografía y le agradezco la atención. Espero que les haya sido amena la clase.